Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios de estar en este lugar. Este lugar lo considero yo un lugar santo. Santo. El lugar santísimo está en el tercer cielo. Y ahí está Dios en su trono y su Hijo a su diestra. Quiero dar gracias a Dios. También quiero dar gracias a los pastores. Pastor Berna, pastora Diana, Daniela de Gramgen, ¿no? Apellido. Wow. Sí, doy gracias por los pastores, por darme esta oportunidad también de estar acá en este lugar. Vengo con mi amada esposa, Antonieta Paterno. Ella es italiana, ¿ok? Y yo soy venezolano. Soy evangelista para la gloria de Dios. El Señor me entrega un ministerio y tiene por nombre Ministerio Evangelístico Caminando con Cristo, para la gloria de Dios. Ayer estuvimos trabajando con mi hermano allá, Héctor, con el hermano Joseph. Qué hermoso es trabajarle al Señor. Qué hermoso es evangelizar. Yo quiero saludar a la iglesia en el libro de Efesios. En el libro de Efesios. El apóstol Pablo le habla a los efesios de Jesucristo y les dice en el capítulo 1, 22 y 23. Y dice así: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y le entregó por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un cuerpo en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo más adelante continúa diciéndole en Efesios 2:19, porque ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos cuerpo de Cristo, pero también somos una familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es una bendición. Somos, todo aquel que cree en Jesucristo pasa a ser familia de Dios. ¿Ok? Los españoles, los ucranianos, ¿sí? Los suizos, los alemanes. Hay tailandeses que escuché en estos días que habían tailandeses acá. Nigerianos, el hermano Joseph, uruguayos, dominicanos, colombianos, ¿sí? Cubanos, brasileros. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es familia de Dios. ¿Usted sabía que usted era hermano de Abraham, de Moisés y David? ¿Usted sabía que usted es hermano de Jesucristo?
pero Él es nuestro hermano mayor, primogénito de Dios. ¿Usted sabía que usted no es pobre? Que tiene una heredad en los cielos gracias a Dios Padre y a Hijo Jesucristo. Esto lo dice, no lo digo yo, lo dice Romanos 8, 16 y 17. Escuchen bien lo que dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu Santo habla por sí mismo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el 17 dice que así como somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínense, ¿usted sabe lo que es usted en Cristo Jesús? Conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios, cuerpo de Cristo, coheredero de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted sabe lo que es usted y yo en Cristo Jesús? ¿Sabe la magnitud de lo que usted tiene en los cielos? Aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero para tener esto hay que tener una condición. Hay una condición que a muchos no nos gusta. En el mismo versículo 17 dice, porque debemos padecer juntamente con Él, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Debemos padecer, iglesia, amada iglesia de Jesucristo. Hay que salir a evangelizar, hay que venir a los cultos de oración. No importa, en la calle nos vituperen, padecemos por Cristo, así como Él lo hizo por nosotros. Nos vituperan, no importa. Debemos venir a los estudios bíblicos, debemos venir a la iglesia, congregarnos, alabar y a glorificar a Dios, hacer sacrificios de adoración, alabanza y oración. Eso es muy importante, iglesia. Es el saludo. Esa condición, hay una condición. Quiero aprovechar para hacer oración por lo que acabo de decir. Amén. Ahí mismo, sin moverse, usted levanta sus manos, ¿ok? Y hacemos oración. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te pedimos perdón. Perdónanos, Santo. Santo de Dios, perdónanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos dirija, nos corrija, Señor, en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos sea de bendición, no solamente para nuestras vidas, sino también para nuestra familia, para nuestro prójimo. Te damos la gracia, Jesús. Amén y amén. Autoridad y poder en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el título de la prédica. Autoridad y poder en el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a buscar en la palabra 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. 12:3. Autoridad y poder en el Espíritu Santo de Dios. Y dice así en el nombre de Jesucristo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Voy a repetirlo. El 12:3 de 1 Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Para comenzar la prédica, quiero iniciarla con una historia. Una historia que hay en el libro de Jeremías. Jeremías 36. Jeremías 36 tiene que ver con el rey que quema el rollo. Voy a comenzar de aquí para finalizar con el Espíritu Santo de Dios y sus manifestaciones, que es importante, la importancia para una iglesia que es eso. El rey, en los tiempos del rey Joacín, Jehová Dios le habló al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías tenía a un escribiente que se llamaba Barut. Barut escribió de boca de Jeremías todas las palabras que le había dado Jehová al profeta. Aquí había, en ese rollo de libro, había condenación y juicio para el pueblo de Judá, Jerusalén. Cuando el profeta Jeremías no podía entrar a Jerusalén, Judá, porque el rey Joacín no lo dejaba entrar. Porque cada vez que iba, llevaba palabras de juicio y de condenación. Porque el pueblo de Judá, Jerusalén, estaba en la idolatría. Era idólatra. Pero Jeremías, como no podía entrar a esa ciudad, aprovechó el día del ayuno y le dijo a Barú, su escribiente: cuando se presente este día, irás allá. Y así fue. Se presentó el día y Barú entró a la casa de Jehová, el aposento de María se llamaba. Dice que Barut comenzó a leer el rollo del libro con condenación y juicio, no solamente para el rey, sino para el pueblo. Cuando iba a mitad de camino leyendo el libro, había un hombre dentro de la sinagoga, se llamaba Micaías. Dice que salió corriendo al palacio del rey a decir lo que estaban hablando en la sinagoga, en la casa de Jehová. Cuando llegó Micaías al palacio del rey, habían 5 príncipes que lo recibieron. Estos príncipes escucharon lo que dijo Micaías. Tomaron a un mensajero que se llamaba Jehudi y le dijeron: vete allá a la casa de Jehová y tráete a Barut con el rollo, para ver si era cierto. Jehudi busca a Micaías, se lo trae al palacio del rey, los príncipes leen el rollo del libro, hay condenación y juicio, y uno de los príncipes le dice a Barut: mira, Barut, búscate a Jeremías y escóndete, y escóndanse, porque cuando el rey sepa esto, los va a mandar a matar a los dos. Barut se fue a buscar a Jeremías y los príncipes le llevaron el rollo del libro al rey Joacín. El secretario Eliasid empezó a leer el libro, el rollo del libro. Cuando iba por la mitad, el rey Joacín agarró un cortaplumas, lo rompió y dice que había un brasero cerca y lo echó al brasero y se quemó. Se quemó en el brasero.
Joacín, el rey Joacín dijo, ya no hay evidencia, ya no hay condenación, no ha pasado nada, como dicen en España. No ha pasado nada aquí. Pero el rey Joacín no se da cuenta que se había equivocado con Dios. Porque no era con Jeremías ni con Baruch, su escribiente, era con Dios. ¿Saben? Que Dios, Jehová Dios, escondió a Baruch y a Jeremías. Lo escondió. ¿Y sabe qué hizo Jehová Dios? Dice la palabra que le dijo a Jeremías que tomara otro rollo de libro y que escribiera en él todo aquello que había en el libro y también que agregara otras palabras que más que le iba a dar. El escribiente Baruch escribió otra vez. Por eso es que Dios respalda su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dios respalda su palabra. Se rompió el rollo, pero una vez más, Jesucristo, Dios, lo volvió a hacer. Primera de Timoteo 3:16 dice, segunda de Timoteo 3:16 dice, que toda la escritura está inspirada por Dios para enseñar, redarguir e instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios respalda su palabra. Es una realidad. Quiero entrar en Ezequiel 2, para entrar en la continuidad de este punto. Es importante, iglesia, que te des cuenta de algo. Jehová Dios le habla al profeta Jeremías. El profeta Jeremías tiene un escribiente que se llama Baruch, que le escribía todo. En Ezequiel 1 vamos a encontrar algo muy interesante que no tiene que ver con el tema, pero quería traérselo a la iglesia, pastor. Quería traerle eso a la iglesia. Pero nos salimos y volvemos a entrar al tema. Amén. Eso. Entonces, fíjate, en Ezequiel 1 hay algo muy importante e interesante que nos habla la palabra de Dios. Y dice que al profeta le fue revelado el trono de Dios. El profeta en visión pudo ver el trono de Dios. Hay 5 personajes en la Biblia que Dios le permitió ver ese trono. No solamente Ezequiel, sino también a Daniel y a Isaías. Y también a 2 apóstoles, a Esteban y al apóstol Juan. De estos 5 personajes en la Biblia, 3 profetas y 2 apóstoles, solo describieron 2 el trono de la misma forma, Ezequiel y Juan. Si usted va a Ezequiel y a Juan, va a encontrar que ellos dicen que detrás del trono había un arco iris. Un arco iris. Estimados hermanos y amigos que nos visitan, digo esto porque Satanás y sus demonios conocen mejor ese trono que estos mismos 5 personajes que se encuentran en la Biblia. Por supuesto que sí. Ellos fueron echados de ese trono por desobediencia. Esto lo podemos ver en varios versículos de la Biblia. Isaías 14, del 11 al 15, Ezequiel 28, 14 al 18, Segunda de Pedro 2, 4, Judas 1, 6, Apocalipsis 12, del 7 al 9. ¿Cómo fueron Satanás y sus demonios echados de ese trono? Lo conocen mejor que estos 5 personajes que le fueron revelados acá en la tierra.
Es por esto que Satanás y sus demonios se han encargado de desprestigiar al trono de Dios. ¿Ustedes saben en qué sentido? La bandera del arco iris fue entregada a los gays, a los homosexuales y a los lesbianos. La bandera del arco iris. ¿Pero por qué? Dese cuenta que quieren desprestigiar ese trono de Dios, Satanás y sus demonios. No solamente se han encargado de desprestigiar ese trono, sino también se han encargado de desprestigiar al pueblo escogido por Dios. Si usted va a la bandera de Israel, va a encontrar la estrella de David. La estrella de David tiene 6 puntas. Y la estrella satánica tiene 5 puntas, pero tienen la misma forma. Imitando y desprestigiando no solamente a ese trono de Dios, no solamente al pueblo escogido por Dios, Israel, sino también ha buscado la forma de desprestigiar a la amada iglesia de Jesucristo. No solamente desde afuera, sino ahora lo está haciendo desde adentro. Desde afuera lo podemos ver. Todos los podemos ver. Los testigos de Jehová. Eso sí, ha venido usando nuevas estrategias Satanás y sus demonios para confundir a la verdadera iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová ahora no predican a Jehová Dios, predican a Jesucristo. ¿Con qué finalidad? Que después que te entregues allí te van a llevar a un mesianismo. Eso. Hay una secta, mi hermana de Colombia, mis hermanos de Colombia, son vecinos nuestros, deben de conocerla, viene de Brasil. Y no sé si estará acá, que se llama la oración fuerte del Espíritu Santo. Ellos venden unos frasquitos así del agua del río Jordán, se lo venden a la iglesia. A la iglesia la pasan por el manto sagrado, pasen por el manto sagrado. Pero lo grave de esto es que han tomado el nombre nuestro. Cambiaron oración fuerte del Espíritu Santo por Jesucristo es el Señor. Lo cambiaron. Los católicos ahora no rezan, sino oran. Ahora no son curas, son pastores. Ahora no usan sotana, usan fluces. Y por si fuera poco, utilizan nuestros coros. Los santeros, los brujos, allá en Venezuela están predicando el Apocalipsis, imagínense ustedes. Unos tipos que no tienen el Espíritu Santo de Dios y se ponen a hablar de lo que no saben. Pero lo grave de esto es que siguen haciendo holocaustos de animales. Prefieren la sangre de un gallo, de un chivo. No reconocen la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque están cegados. Están haciendo algo contrario a Dios. Algo que es contrario a Dios. Porque no está el Espíritu Santo de Dios en ellos. Esto es lo que está pasando. Desde afuera los podemos identificar. Testigo de Jehová, santero, el católico cuando se persina, tú sabes que es un católico. Los santeros y los brujos con cadenita, tú lo puedes identificar amarilla con verde y tal, y de todos los colores. Allá en Venezuela es así, pastor. Lo tenemos identificado allá afuera. Y así a nosotros nos identifican. El que lleva la mano la palabra de Dios, lleva la mano de Dios en su mano. Ahí va un evangélico. Eso
Pero el problema no es solamente eso. El problema es que ahora es desde adentro. Desde afuera, aparte de esto, también lo que es el ecumenismo y el sincretismo está creciendo. Pero desde adentro hay una situación que lo dijo él mismo al apóstol Pablo, la apostasía. Después de haber creído en Cristo, ¿por qué te vas a un brujo? Después de haber conocido la verdad, ¿por qué te vas a otra doctrina? Hay que tener cuidado también con esas versiones bíblicas que están saliendo hoy día. Muchas versiones, muchas, están siendo influenciadas por la Iglesia Católica. No todas, algunas que están siendo influenciadas. Hay que tener cuidado porque hay muchas iglesias que están tergiversando el verdadero evangelio de Jesucristo, la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias, pero damos gracias a Dios por este remanente, amén. Damos gracias a Dios por la iglesia evangélica Alfa y Omega. Gracias a Dios por sus pastores. Y así como esta, muchas también, que se han mantenido firmes sobre la roca, sin fluctuar ni a un lado ni al otro, firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Hay un remanente fiel. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es. La iglesia no solo debe estar preparada para recibir las promesas y bendiciones que vienen de Dios, sino también debe estar preparada para entrar en la guerra del mundo espiritual de Dios. El enemigo acosa a nuestros hijos y familia. El enemigo acosa a la amada iglesia de Jesucristo. Solo a través de la oración y la palabra de Dios podemos neutralizar al enemigo de Dios y por ende al enemigo de la iglesia. Oración, oración. Podemos ver también en muchas iglesias, yo soy evangelista, he estado en muchas iglesias, en Italia, en Londres, en muchas iglesias, donde hay muchos cristianos que no van a evangelizar. Hay muchos cristianos que no van al culto de oración. Son muchos los cristianos que no van al culto bíblico. Siempre, ok, sigo hablando iglesia, eso es lo importante. Mira, hay una situación, mira, hubo un espíritu inmundo en la sinagoga. Dentro de la iglesia estaba esa persona, no tiene que ver nada con la palabra. Y el Señor Jesucristo, estando en el lugar de la prédica, le dijo: espíritu inmundo, sal de él. Y salió de él. ¿Y sabe cómo le dijo ese espíritu inmundo a Jesucristo? Le dijo: tú eres el santo de Dios. Mira qué hermoso. El mismo demonio reconociendo que era el santo de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ese hombre, Dios lo guarde, hagan oración por él. Vamos a hacer oración al final. Vamos a hacer oración. Pero él no se está metiendo conmigo. Se está metiendo con Dios. Yo no creo, o sea, no hay iglesia perfecta, hermano, tampoco, ¿ok? Como lo dice, la iglesia perfecta no la hay. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos redarguye a esa perfección que quiere Cristo. Seguimos entonces. Amén. Amén. Sí, quedamos en que tenemos iglesia que venir a los cultos de oración, a los estudios bíblicos, al evangelismo. He visto en muchas iglesias que hacen el llamado y muy pocas personas vienen. Yo vi en esta iglesia bastantes personas, imagínense,
como algunas otras que no van a los cultos de oración. Y eso es muy importante para una iglesia. No es venir a la iglesia solo cuando estoy enfermo, cuando tengo una necesidad o una aflicción. No solo los domingos. Es venir a la iglesia todos los días para cuando venga la aflicción, cuando venga la enfermedad, estar fortalecidos en Cristo. Viene la enfermedad y pasó. Estamos fortalecidos en Cristo. Eso es lo bueno. No hay cavidad, no hay entrada al enemigo de Dios en nuestras vidas por ninguna parte. Pero si nos mantenemos, iglesia, constantemente en oración, palabra de Dios, activos en la fe, activos en la obra de Dios. Yo tengo un hermano, tiene 25 años de pastor. Y él dice que la iglesia es el centro de operaciones de un cristiano. Dice que es más que el mismo Pentágono de los Estados Unidos. Cuando hay una guerra en Estados Unidos, toman las decisiones en el Pentágono. Cuando tenemos los problemas, no solamente de nuestra familia, sino también de nuestra nación, la iglesia, si se pone en oración, alcanzas cosas grandes, como lo dijo Jesucristo, aún mayores alcanzarán. Pero hay que ponernos de acuerdo en la oración. Ok, quería decir esto. Yo creo que no sé si dio resultado, pastora, porque se levantó uno como que no le gustó. Pero yo la situación, esto no tenía que ver nada, solamente quería decirle algo a la iglesia. Sí, pero ahora volvemos a entrar en el tema. Acuérdense que les dije, Jeremías. Jehová Dios le habla a Jeremías y Jeremías tenía a Barut, un escribiente. Pero ahora en Ezequiel 2 vemos algo importante e interesante. Vemos que Jehová Dios le habla a Ezequiel, le muestra una visión y en esa visión aparece el mismo Dios entregando un rollo de libro con su propia mano. Su propia mano, Ezequiel 2. Mire lo que dice, Ezequiel 2, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Ese es el 1 y el 2. Pero en el 8, del 8 en adelante dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escrito en ella Sendeche, Lamentaciones y Ayes. Ahora vemos que no hay escribiente. Vemos la mano de Dios que le entrega un rollo de libro al profeta Ezequiel. Y esta oportunidad, el rollo del libro, está escrito con el puño y letra del mismo Dios. Tremendo. Yo cuando estaba leyendo esto me imaginaba algo y me fui al Génesis cuando en el 1:26 y 3:22 se habla que hagamos. Habían personas allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando el mundo. Y cuando habla de hagamos y nosotros, lo dice en plural en esos dos versículos. Me imaginaba ese momento, en este momento, ese contacto que hace Dios con el hombre a través de un rollo de libro. Me imaginaba yo esas tres personas allá en la creación en una reunión, diciéndole lo siguiente.
para antes de decir esto voy a presentar una anécdota, una pequeña anécdota de un montañés que iban por un camino angosto en una montaña y con su bota golpeó a un hormiguero. El hormiguero se dañó, se echó a perder y salieron las hormiguitas. Dice que el montañés se acercó y entonces se puso mal con sus sentimientos por las hormigas. En ese momento, él quería hablar y decirles que no había sido culpa de él, que lo había hecho sin querer. Llegó un momento que dijo, bueno, la única forma que ellas me puedan entender es que yo me haga hormiga y se los diga en el dialecto de hormiga. Quiero decir esto, no es una comparación, pero sí más o menos es lo que pasó. Jesucristo se pusieron de acuerdo allí y ahora vamos entonces, ¿será que tú, hijo Jesucristo, tienes que bajar a hacerte hombre para que ellos puedan entender lo que nosotros queremos? Porque el pueblo de Israel no lo entendía. Dios los sacaba de la idolatría y se volvían a meter. No había ese plan de salvación allí en ese momento. En aquel entonces ponían en el desierto, cuando lo sacaron del pueblo de Egipto, una culebra de bronce, y todo el que era mordido en el desierto miraba a esa culebra de bronce y era sano. Tipología de lo que era Jesucristo. Todo aquel que es picado, mordido por el pecado, ve a la cruz, a Jesucristo, y es salvo y sano de todo pecado. Ese era el plan de salvación. Venían. Era el plan de salvación que había. Y así fue. Como todos sabemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó. En 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Hijo, y el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Verbo? Eso lo podemos ver en Juan 1:1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si nos vamos al versículo 14, nos dice que y ese Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Jesucristo mismo. Después de esto sabemos que fue bautizado por Juan el Bautista y dice la palabra que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Es aquí donde doy comienzo a lo importante de la prédica, que ya vamos a culminar. El Espíritu Santo de Dios descendió sobre él. En Jesucristo se cumplieron la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y Jesucristo cumple su ministerio, cumple su misión, cuando dice en la cruz, consumado está. Ahí se hizo todo lo que el plan de salvación que presentó Dios en la cruz del Calvario. A finales del ministerio de Jesucristo, antes de que vinieran a arrestarle para crucificarle, dijo a sus discípulos algo muy importante con respecto al Espíritu Santo de Dios. Fíjese lo que dijo a los discípulos en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Dios hacía milagros y sanidades a través de su Hijo Jesucristo estando acá en la tierra. Pero ahora vemos que Dios también hace milagros y sanidades a través del Espíritu Santo de Dios, a través del Espíritu Santo. Podríamos decir entonces que el mismo poder que Dios le entregó, el poder y la autoridad que Dios le entregó a Jesucristo, su Hijo, es el mismo poder que le entregó
al Espíritu Santo. Hay autoridad y poder en el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vamos a ver en Juan 14:6. Juan 14:26. Mire lo que dice aquí. Vamos a verlo en varios versículos. Esa autoridad y poder que se le ha entregado también al Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está el trino Dios, mira. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí mismo, váyase al 15:26. Al 15:26, mire lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Mira esto que es importante. El Espíritu Santo dará testimonio de Jesucristo. Ahora mire también en 16, 13 y 14 lo que dice. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en el 4 dice: Él me glorificará. Estamos hablando de que el Espíritu Santo glorificará al Hijo Jesucristo. Lo dice aquí la palabra. 16, 13 y 14. Entonces, en estos 3 versículos, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo le glorificará a Jesucristo. Que el Espíritu Santo dará testimonio de Él, de Jesucristo. Que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Que el Espíritu Santo os recordará todo lo que os he dicho de Jesucristo. O sea, que el Espíritu Santo le iba a recordar a los discípulos todo lo que había hecho Jesucristo. Se los iba a recordar. Él se iba, pero quedaba el Espíritu Santo que los iba a redarguir. Mira, eso no es así. Así no fue que lo dijo Jesucristo. Así no fue que lo hizo Jesucristo. Es así. Para eso se quedaba el Espíritu Santo con nosotros. Así como estuvo con ellos, hoy día está con nosotros. Está con nosotros. Esto fue antes de que le crucificaran. Pero después de su muerte, al resucitar, se le apareció por primera vez a los apóstoles. 3 veces se le apareció Jesucristo a los apóstoles. Uno sin Tomás, sin Judas. Otro con Tomás y una tercera vez los 7 que estaban en la playa, en el mar, pescando. Y mire lo que les dijo. Por primera vez a los apóstoles les dijo. En Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido el poder desde lo alto. El Espíritu Santo se llenó a los discípulos de su poder y autoridad también. Este versículo dicho por el mismo Jesucristo se cumple en Hechos de los Apóstoles. Si vamos a Hechos 2, del 1 al 4, los apóstoles reciben el Espíritu Santo. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro anuncia cómo ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:41, muchos reciben, más de 3,000. En Hechos 4:4, muchos reciben, 5,000. Y en Hechos 4:31 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Impresionante eso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Iglesia de Dios, quiero concluir con algo. Y es en 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Ok, 12. Aquí en 1 Corintios 12 aparecen los dones del Espíritu Santo. Es lo que decía el pastor, son 9 los dones. Estas son manifestaciones entregadas a la iglesia por el Espíritu Santo de Dios. También, como lo dijo el pastor en 1 Corintios 14, 33, cuando se habló en lengua, dice el 33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y el 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La iglesia debe avanzar, porque la única forma de poder enfrentar las acechanzas del enemigo es a través de las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Es necesario dar libertad al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Padre nos entregó al Espíritu Santo y teniendo como mediador a Jesucristo Hijo, podemos activar todos estos dones en nuestras vidas. Hoy día están presentes los milagros y las sanidades y demás manifestaciones del Espíritu, al igual que en aquellos tiempos durante el ministerio de Jesucristo. Ahora nos corresponde a nosotros llenarnos del Espíritu de Dios. Es necesario que seamos llenos del Espíritu de Dios para que seamos instrumentos suyos. Y así llevar a otros lo que por gracia nos es dado. Es el Espíritu Santo de Dios quien desea entregar el avivamiento a la amada iglesia de Jesucristo. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Porque si no le damos lugar, entonces, ¿cuál sería el sentido de nuestra existencia como cristianos? ¿Cuál sería el sentido de existencia para la iglesia si no se le da lugar al Espíritu Santo de Dios? Porque son las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios las que permiten que una iglesia avance. Las manifestaciones. Damos gracias a Dios por esto. Es importante, iglesia, que avives el don que hay en ti. Desde el momento que nosotros nos entregamos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, se nos fue entregado un don. Tenemos que avivar ese don. Tenemos que avivar ese don. Es importante. Es importante. Dios nos entregó un don. Y hoy Dios nos dice que avivamos ese don. Amén. Pastor, ya acabo de culminar. Quisiera, si puedo, hacer una oración. Amén. Yo sí quisiera hacer algo, y es importante, porque tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Yo sí quisiera que usted, allí donde está sentado, usted va a levantar su mano, ¿ok? Y va a pedir a Dios, al trono de Dios, que le avive ese don que hay en usted. Usted va a levantar su mano y va a presentar una petición también ante el trono de Dios. Yo sí quisiera que los pastores se acercaran aquí para hacer oración a la iglesia, para ministrar a la iglesia. Y si tienen unos ministros, pastor, de oración, intercesión, me gustaría que también le llamaras. Yo voy a invitar a mi esposa también que se acerque. Ajá.
Ok, los ministros de oración. Amén. Si se pueden acercar acá, por favor, aquí. Ministros y los pastores, junto a los pastores. No veo a Joseph hoy. Pero, pasa, amor, pasa. Ok, mira, vamos a hacerlo en el orden. Amén. Los pastores, mi esposa, yo, los ministros de oración, se pueden acercar para acá. Pero mire lo que vamos a hacer. Usted va a levantar su mano y le va a pedir al trono de Dios, ¿ok?, que avive el don que hay en usted. Pero también si tiene alguna petición de oración, si tiene alguna petición, preséntela al trono de Dios, ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea de enfermedad. Preséntesela al trono de Dios. ¿Sabía usted que usted al cerrar sus ojos, el Espíritu Santo de Dios le está llevando al trono de Dios? En ese momento que usted cierra sus ojos, usted tiene delante al Padre y al Hijo. Hablen con Él. Nosotros, aquí adelante, vamos a estar haciendo la oración por la iglesia, ¿ok? Para que entonces la iglesia reciba ese don, se le avive ese don a usted. Le vamos a ayudar. Pero también, ¿verdad?, esa petición sea escuchada en los cielos. Les invito a ponerse de pie, amén. Y usted va a levantar su mano, como dije, nosotros vamos a dirigirnos hacia ustedes y vamos a pedir a ese trono de Dios que se cumpla esa petición en su vida, que se cumpla esa petición en su vida, ya sea por familiares inconversos, ya sea por trabajo o un problema financiero, ya sea por cualquier situación que haya, enfermedad, levántela. El Espíritu Santo de Dios está aquí. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo de Dios se mueve a través del don de sanidad y de milagros. El Espíritu Santo de Dios se mueve a través de sus dones. Vamos a orar, vamos a orar. Levanten su mano en fe. Tengan fe sin dudar y presenten esa petición al cielo, al trono de Dios, trono de gracia, lugar santísimo. Oramos por ustedes, amén. Oramos por la iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Presentamos a tu iglesia en este día, Señor. La presentamos ante tu altar. Tú conoces los corazones. Tú conoces cada corazón. Tú conoces los problemas, las necesidades. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios de poder y de gloria. Santo de Dios, paséate y trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad a nuestros cuerpos, trae sanidad, Padre Santo. Que seas tú llenando, Señor, llenando, Santo de Dios. Que seas tú, Señor, tocando a tu iglesia en este día. Paséate, Espíritu Santo de Dios, por este lugar ahora. En majestad.